Bueno, muy buenos días, jóvenes, al curso de mecánica cuántica. Esta es nuestra clase número 8 y vamos a revisar el tema de cambio de base y empezamos con operadores de transformación. Bien, entonces, que es parte del tema que ustedes estuvieron repasando, digamos, toda la semana pasada y que se va a reportar, ¿no?, en plataforma. Entonces, partimos básicamente del hecho de dos operadores, el operador A y operador B, que son operadores incompatibles. Entonces, digamos, uno puede considerar, digamos, el espacio de Hilbert, el espacio de estados físicos, como aquellos vectores, digamos, en el espacio de Hilbert, que sean combinación lineal de los eigenestados del operador A. O bien, puede considerar los eigenestados del operador B y con eso construir cualquier elemento del espacio de Hilbert. Entonces, digamos, no hay ninguna preferencia por elegir uno u otro estado, uno u otro operador, para poder construir, digamos, los elementos del espacio de Hilbert, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sistemas de spin medio, que son los que hemos estado viendo, principalmente, pues uno puede construir los estados del espacio de Hilbert con una combinación de los más menos, que son los que diagonalizan la componente z del spin, o bien también puede ser construido con una combinación lineal de los más menos que diagonalizan la componente x del operador de spin, ¿no? Entonces no hay ninguna distinción, no hay ninguna razón por la cual una dirección sea preferencial respecto a otra, ¿ok? Simplemente son convenciones que usamos, por ejemplo, en los sistemas de spin un medio. Usamos normalmente los estados más menos del operador de spin, la componente z, ¿no? Por una cuestión de convención, realmente no hay ninguna razón especial. Ahora, sin embargo, en algunas ocasiones es conveniente construir el cambio de base, ¿no?, que va del conjunto de eigenestados del operador A al conjunto de eigenestados del operador B. Entonces, para hacer este cambio de base, pues se tiene este teorema, y este teorema que estoy poniendo aquí en azul, básicamente nos dice que dados dos conjuntos de ket base, que serían estos A y B que estamos mostrando aquí arriba, que satisfacen ortonormalidad y completez, entonces existe un operador unitario tal que el operador unitario me lleva de un elemento del conjunto de base de los eigenkets del operador A al operador B', ¿no? Entonces, obviamente, esto es como una notación compacta para decir que para cada conjunto, para cada elemento, perdón, de los eigenkets A', los podemos enumerar como A1, A2, etcétera, va a haber un elemento de los eigenkets B, ¿no? B', ¿no? Entonces, lo que nos dice básicamente esto es que la manera en que tú vas a ir de estos kets a los B' es con un operador unitario, ¿no? Una transformación unitaria. Y pues recuerden que un operador unitario pues es un mapeo que va del espacio de Hilbert H en sí mismo, tal que el U dagger multiplicado por U es igual a el operador identidad, ¿no? Entonces, pues la afirmación se puede demostrar muy fácilmente. Primero se propone que este sea el tipo de operador, ¿no? Este sería el operador, y entonces verifica que en efecto este operador cumpla con esto, entonces ya con eso demostras la existencia, y lo único que quedaría es probar que sea un operador unitario, ¿no? Entonces, pues aquí viene la prueba. Como les digo, es muy sencilla. Actuamos el U sobre cualquier elemento del operador A a L, ¿ok? Entonces, el operador U está definido como
esta suma, digamos, de ket y bra, ¿no? Este es el operador. Entonces, al actuar sobre AL, pues aquí encontramos este sándwich, este producto interno, digamos, entre un bra y un ket, que por la propiedad de ortonormalidad, pues esto nos da un delta KL, ¿no? Como aquí hay una suma, pues lo que nos dice el delta KL es que solamente la componente L, ¿no? Es la que va a sobrevivir. Y entonces, en efecto, pues ya me lleva, aquí debe ser L, ¿no? Quizá no se ve muy claramente, pero aquí debería ser L. Entonces, U actuando sobre el AL, pues me va a dar justamente el eigenhet de L, ¿no? Ahora lo único que restaría, pues es probar que la U es en efecto un operador unitario. Entonces, simplemente ya sabemos cómo calcular el U-Dagger en esta representación en el formalismo de Dirac. Simplemente, si este es el operador U, el U-Dagger, pues intercambias el rol entre el ket y el bra, ¿no? Simplemente. Y lo multiplicamos por el U. Entonces, en este caso, pues aprovechamos la propiedad de ortogonalidad del B con el BK, BL. Eso nos da una delta KL. Y lo que queda es justamente la suma de este operador, ¿no? Pero ya sabemos que esto es la relación de completez, ¿no? Porque ambos conjuntos son completos, ¿no? Entonces, esto de acá, como es la relación de completez, pues nos da el operador unidad, ¿no? Y eso significa esencialmente que el operador U es eh, ¿cómo se llama? Un operador unitario, ¿ok? Bien, ahora ya que sabemos cómo se transforma digamos, entre una base y otra, podemos construir los elementos matriciales de la transformación. Básicamente, ensandwichamos el operador U entre el ket AL y el bra AK, ¿no? Entonces, aquí, pues, aprovechamos el hecho de que el U está expresado como una combinación de bra y ket de A y B, que es básicamente esto que está aquí, con la suma sobre P, y la relación de ortogonalidad, ¿no? Aquí entre A y AP y AL, sería delta PL. Entonces, se simplifica la suma, y entonces el elemento matricial básicamente es el producto entre los eigenestados de un operador, del operador A, y los eigenestados del operador B, ¿no? Entonces este es el producto interno, ¿no? Entonces de esa manera se construyen básicamente los elementos de la matriz, como ustedes estuvieron revisando, ¿no? La vez pasada. Bien, ahora pues ya que tenemos esto, podemos construir en la representación matricial, pues uno también quisiera construir, digamos, cómo transforma cualquier vector que está representado digamos, en una forma matricial, cómo es la transformación, digamos, del cambio de base cuando tenemos la representación matricial, ¿no? Entonces, acuérdense que dado un ket alfa cualquiera, arbitrario que pertenece al espacio de Hilbert H, pues yo siempre lo puedo escribir como esta combinación lineal. Fíjense que aquí he metido una unidad, ¿no? Utilizando la relación de completez. Simplemente esta relación de completez actúa sobre este alfa, ¿no? Pero también yo puedo expresar el alfa como una combinación lineal de los estados B', ¿no? Donde aquí observen que también se está introduciendo la relación de completez. Ahora yo quiero ver justamente que cómo cambian básicamente estos coeficientes cuando yo hago mi cambio de base, ¿no? Y eso debe estar relacionado con, o sea, decir, cómo están relacionados estos dos coeficientes, ¿no? Porque ya sabemos que los A' y los B' están relacionados a través del operador unitario. Entonces ahora estos de aquí, cuando yo los enumero, me forman mi vector base, o sea, mi eigenvector, vamos a decir, en la base A primada, y mi eigenvector en la base B primada. Entonces, ¿cómo están relacionados estos eigenvectores? Ah, bueno,
pues simplemente, fíjense, multiplicamos, digamos, para calcular el vector base, el eje en vector, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la representación matricial, lo que hacemos es multiplicar el alfa, por ejemplo, por una de las componentes, uno de los elementos del conjunto de eigenkets, ¿no? Del operador B, ¿no? Que sería este BK. Entonces, lo multiplicamos y, digamos, si yo corro el índice K, pues yo voy a formar el vector, ¿no? Ahora, pero el alfa, pues aquí, acuérdense que en esta representación, en el formalismo de Dirac, pues yo puedo introducir un 1, ¿no? En medio de los dos, en medio de este bra y de este ket. Y ese 1 básicamente sería o sea, básicamente es este 1 que está aquí, ¿no? O sea, esta matriz de relación de completez, suma sobre A', A', es básicamente esta misma que está aquí, ¿ok? Es esta misma. Entonces, pues al introducir eso, aquí ya automáticamente aparece algo que va a estar relacionado con el operador unitario. Que en esencia, si ustedes se fijan cómo son los coeficientes, que sería BKAL, acá arriba ya los habíamos obtenido, ¿no? Los elementos matriciales de la matriz U son AKBL. ¿Qué quiere decir eso? Que el complejo conjugado de esto lo que hace es voltearme este ket, convertirlo en un bra, y este bra convertirlo en un ket. Y de este lado, también intercambias AL con AK, pero el U se convierte en un U dagger, ¿no? Por la definición. Entonces, por eso aquí aparece AK, U dagger, AL alfa, ¿no? Ahora, en notación matricial, el BK alfa, pues son los elementos del vector columna, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nuevo vector, ¿no? Se va a obtener del viejo vector, bajo la acción del operador unitario U, tomándole el dagger, ¿no? O sea, digamos, tomamos el dagger del operador unitario, lo actuamos sobre el viejo vector, que serían estas componentes, y eso me va a dar el nuevo vector. ¿Ok? Ahora, una cuestión importante es cómo transforman los operadores cuando hay un cambio de base, ¿no? O sea, ya vimos cómo transforman los kets, ¿no? Base primero. Ya vimos cómo transforma un vector arbitrario, escrito en una base específica, ¿sale? Cómo transforma ante el cambio de base. Y ahora la pregunta es cómo transforman los operadores, ¿no? Que están en el espacio de Hilbert ante un cambio de base. Si tienen alguna duda, pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, entonces, pues lo que hacemos simplemente es ir a la representación matricial de los operadores. Ustedes recuerdan que cuando yo tengo un operador X, pues esta es su representación matricial, ¿no? Básicamente el sándwich entre un ket y un bra, en general con K y L distintos, ¿no? Entonces lo que hacemos es introducir relaciones de completez, una aquí y otra aquí, ¿no? Que es básicamente esta suma sobre M de este ket con bra, ¿no? De este operador. Fíjense que, acuérdense que la relación de completez es la suma de operadores de proyección, ¿no? Este ket con este bra es un operador, un proyector, ¿no? Que proyecta justamente al estado AM. Entonces yo sumo sobre todos, como tú saturas los estados, por eso la suma es igual a 1, ¿ok? Que es la relación de completez. Entonces introduzco aquí este operador de completez y también acá introduzco este operador de completez, ¿no? Con su suma respectiva. Y pues automáticamente me aparecen aquí estos elementos que van a estar relacionados con el operador U, ¿no? Como ya vimos aquí arriba. Entonces,
justamente no son los elementos matriciales de U, sino son los elementos matriciales del U Dagger, ¿no? En la base A, ¿no? Obviamente los elementos matriciales dependen de la base, ¿no? No son siempre iguales en cada base distinta. Entonces yo tengo aquí estos elementos matriciales y de este lado no aparece volteado, ¿no? O sea, aparece el ket AM con el bra AM con el ket BL, ¿ok? Y esto da lugar a los elementos matriciales de la U, ahora sí, en la base de las A. Entonces, pues, si ustedes se fijan, aquí nuevamente puedo, o sea, digamos, este artilugio de haber introducido la relación de completez simplemente me sirvió para encontrar este U dagger y aquí este U, pero nuevamente puedo introducir la suma hasta esta parte donde está en AM, o sea, la suma sobre M, y la suma sobre N hasta acá, y aplicar nuevamente la relación de completez, de tal manera que esto de aquí se elimina y me da 1, ¿no? Y entonces lo que se obtiene es justamente lo que está aquí arriba. A ver, permítanme. Esto, que la X ante una transformación de cambio de base transforma como U dagger X U. Podemos regresar un poquito para que se vea más otra vez, nuevamente. A ver, permítanme tantito aquí. Aquí está, miren, fíjense. Si yo esta suma sobre M la meto hasta aquí, eso es igual a 1. Entonces queda U dagger X. Y luego la suma sobre N la meto hasta aquí. Eso es igual a 1, entonces queda U dagger X por U. Entonces, si ustedes se fijan, eso implica que los elementos, esto ya me va a dar los elementos matriciales de U dagger X por U en la base de las A es igual a los elementos matriciales de X en la base de las B. En ese sentido es la transformación de, de base. Profe, una pregunta. Sí. En su nota anterior, Ajá. ya ve que hace el comentario de cuando ya tienes la representación matricial del operador X. Sí. ¿Se pudo haber ahorrado esa cuenta? Porque prácticamente ya conocemos la forma de B. Sí, tienen razón. Se pudo ahorrar normalidad. Sí, en efecto, como dices, lo puedes hacer también así como, o sea, nos pudimos haber ahorrado este paso y luego regresarnos, ¿no? Solamente agarrando el BK con lo que está acá arriba, ¿no? Sí. Ajá. Sí. ¿Dónde está? Ah, pues esto mismo, ¿no? O sea, de que el UAL es igual a BK, ¿no? Entonces esto es sustituirlo directamente en los elementos matriciales, ¿no? Y en efecto, eso es verdad. Entonces, de esa manera, pues ya encuentras que la manera en cómo transforman X es bajo lo que se llama una transformación de similaridad, ¿no? Que sería esta U dagger XU, ¿ok? Bien, ¿no quieres comentar algo más, Pedro? No, sería todo, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ahora, una propiedad que queda invariante ante el cambio de base es la traza de un operador. En este caso, tomamos un operador cualquiera que actúa sobre el espacio de Hilbert en sí mismo. Entonces, este operador, pues digamos, va a ser definido de esta forma. ¿Ok? La traza de X, ¿no? O sea, es la definición de la traza de un operador, ¿no? O sea, la suma sobre los valores esperados, ¿no? Acuérdense que es el valor esperado del operador X en el estado A', ¿no? Entonces, la suma sobre estos estados, pero en la diagonal, fíjense, ¿no?
O sea, estos son los elementos matriciales también, vamos a decir, del operador X, y entonces lo que está haciendo es la suma de la diagonal, ¿no? Pues tal como sabemos de matrices, ¿no? Esa es la traza del operador, ¿no? Ahora, se puede probar que esta traza es invariante ante un cambio de base, lo que significa es que si yo expreso la traza en términos de la base A', pues es esto, y eso es igual a expresar la traza en términos de la base B', ¿no? Entonces, pues de aquí es muy fácil también. Bueno, a mí siempre me gusta introducir las relaciones de completez. A lo mejor hay un camino más sencillo, pero yo lo que hago siempre es meter aquí, por ejemplo, meto aquí una matriz de una relación de completez en este punto, relación de completez acá, y luego voy simplificando, ¿no? Entonces aquí introduje la relación de completez en las B', y aquí en la B', y luego lo que se obtiene es, por ejemplo, que tengo aquí los elementos matriciales de X, ¿no? Pero en la base B' sería B', B', que es esto que está acá. Y luego tengo estos sándwiches, ¿no? A', B' y B', A'. Y entonces sumo ahora sobre A', o sea, este de aquí, este producto interior, lo muevo hasta el inicio, ¿sale? Y entonces se obtiene este término que está acá, ¿no? Ahora, este A' lo, digamos, puedo sumar esta suma sobre A', la puedo introducir hasta aquí, y aquí se forma la relación de completez para A'. Entonces, pues eso va a ser igual a 1, y entonces quedaría la suma sobre B', B', pero aquí aparece el sándwich, o sea, la proyección del estado primado B' con el estado biprimado. Por lo tanto, esto por la relación de completez es un delta de B' con B', y eso hace que este B' sea B', ¿no? Entonces ya tengo la suma sobre B', y por lo tanto, eso implica que estos dos términos son iguales, y entonces, por lo tanto, la traza de un operador X es invariante ante un cambio de base, ¿no? Entonces, en física es muy importante distinguir las cantidades que son invariantes. ¿Por qué? Porque, como vimos, no hay ninguna razón especial por la cual yo, digamos, exprese mis cantidades físicas digamos, utilice para hacer mi descripción del fenómeno físico, una base sobre otra, ¿no? O sea, porque no hay ninguna razón, no hay ningún privilegio que tenga un operador sobre otro, ¿no? Por más sencillo que pueda ser, digamos, en el caso, por ejemplo, de los espines un medio, el operador SZ, por más sencillo de que en la representación, usando las matrices de Pauli, sea diagonal, digamos, por más sencillo que sea ahí, no hay ninguna razón preferencial por siempre tomar ese Z, ¿no? Es una convención meramente. Bien, entonces, pero los operadores, los términos como la traza, ¿no? Es muy utilizado para construir modelos, por ejemplo, porque son términos que son invariantes, ¿no? Ante los cambios de base. Ahora, se puede probar, y eso va a venir parte en la tarea, que se pueden tener estas identidades muy sencillamente, ¿no? La traza del producto de operadores es igual a traza, o sea, es decir, la traza de X por Y es lo mismo que la traza de Y por X, ¿no? O sea, la traza hace conmutativo el producto de operadores, a pesar de que los operadores no necesariamente sean conmutativos, ¿no? Otra cosa es que la traza de U dagger XU nuevamente te devuelve la traza de X. Y la razón de esto es que la traza satisface una propiedad cíclica. No sé si venga más adelante. A ver, déjame ver. No. Pero es que no puedo dibujar aquí arriba. Pero bueno, se los puedo platicar. Básicamente la traza de XY. Bueno, pero ¿saben qué? Déjenme. Aquí tengo mi OneNote. Y
Déjame para poder hacer ese comentario más precisamente. ¿Dónde está el OneNote? Acá está. Aquí lo tengo. Ahí está. Ok. Ok. Entonces, ahí está el OneNote, ¿no? Nada más déjenme hacer este comentario. Aquí. Que básicamente la traza de X, Y, Z satisface una propiedad cíclica, ¿vale? Que puede ayudar, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo la traza de X, Y, Z, ¿no? El producto de 3. Esto de acá es lo mismo que la traza de Z, X y Y. Y al mismo tiempo es lo mismo que la traza de Y, Z, X. ¿Ok? Entonces satisface esta propiedad cíclica y la traza de U dagger XU, aprovechando esta propiedad cíclica, ya lo mismo que la traza de X, pasando esto para acá, U por U dagger, ¿vale? Y como este de acá es unitario, pues esto de acá vale 1, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la traza de esto es lo mismo que la traza de X. ¿Ok? Eso es lo único que quería comentar. Y vamos a ver si... Entonces, esto que está aquí. Perfecto. Ahora, vamos a lo que es el proceso de diagonalización. Obviamente, el procedimiento de diagonalización es algo que requerimos hacer porque, digamos, no solamente nos basta con tener los eigenkets, ¿no? Sino nosotros queremos conocer los eigenvalores, porque los eigenvalores aparecen, digamos, en algunas ocasiones en los fenómenos, ¿no? Digamos, nos dicen cuáles son los ciertos valores permitidos que puede tener el operador, ¿no? Si el operador, por ejemplo, representa la energía, pues nos va a decir cuáles son los valores permitidos de la energía, ¿no? Entonces eso tiene consecuencias enormes, ¿no? Digamos. Entonces, para obtener los eigenvalores del operador, pues se requiere un proceso de diagonalización. Entonces, dado un operador B, ¿cómo obtenemos sus eigenkets y eigenvalores? Bueno, pues a través de la diagonalización. A ver, permíteme un poquito. Entonces, el procedimiento es básicamente el mismo. ¿Cómo encontrar los eigenvalores? Pues igual como sabemos básicamente en álgebra lineal, ¿no? O sea, digamos, si los elementos matriciales del operador B pues son conocidos, ¿sale? Por ejemplo, aquí se plantea cómo encontrar los eigenvalores y eigenkets de B, cuyos elementos matriciales en la vieja base, o sea, en la base de las A, se conoce, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pues, básicamente el problema es equivalente a diagonalizar el B, ¿no? Porque yo lo que voy a obtener es lo siguiente. O sea, yo tengo este de acá, es la ecuación de eigenvalores, ¿ok? O sea, estos son los presupuestos
eigenvalores del operador B, ¿no? Y yo puedo ensanguichar con el bra A bi'prima, ¿no? Por el lado izquierdo. Y entonces lo que voy a obtener es básicamente cuando sume sobre las A, o sea, digamos, obtengo esta ecuación, ¿no? Y luego después introduzco una relación de completez aquí, ¿no? De este lado del operador B, del lado derecho. Entonces, lo que se forma es esta ecuación, pero si ustedes se fijan, esta ecuación es una ecuación matricial, en donde yo tengo que estos elementos matriciales, que es como se muestra aquí, si yo tengo esta matriz, ¿no? Que actúa sobre este vector, ¿no? Que se construye con estos elementos, y esto de acá me da el eigenvalor, ¿sale? Correspondiente, el décimo de este vector, ¿no? Entonces esto de acá, pues ya es un problema, ¿no? De álgebra lineal, y ya sabemos cómo resolver ese problema. Básicamente necesitamos encontrar el polinomio característico, ¿no? Como sabemos de álgebra lineal, pues con este determinante de b menos lambda igual a 0, pues determinamos un polinomio, una ecuación algebraica para los lambda, y con eso las n raíces se usarán para construir, básicamente, o identificar los eigenvalores, ¿no? Una vez que conozcamos los eigenvalores, pues esto nuevamente se introduce en la ecuación matricial, y con eso encontramos los eigenvectores, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya encontré los eigenvectores, ¿sale? O sea, si yo conozco la base A, yo con eso ya puedo construir los eigenvectores en la base B, y con eso los eigenvalores también para el operador B, ¿no? Bien, entonces, ahora resulta que podemos tener dos observables físicas, digamos, que tengan, digamos, los mismos eigenvalores, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a este teorema, que básicamente nos dice, observables equivalentes unitarios, dice, considera la base A', ¿no? Y la base B', ¿ok? Que sean ortogonales cada una, ¿no? Y que estén ligadas estas dos bases a través del operador unitario U, ¿vale? Entonces, digamos que yo conozco este operador U, y podemos construir con el operador U una transformación unitaria de A. Esto es U a U al inverso, o ok, se puede construir esta transformación. Entonces, y bueno, acuérdense que el U inverso básicamente está relacionado con el U dagger, ¿no? Con el dagger del operador unitario, porque la U es matriz unitaria, ¿no? Ahora, estos dos operadores, o sea, el resultado del teorema es que estos dos operadores, el A y el U a la menos 1, se dice ser observables equivalentes unitarias, ¿sale? En el siguiente sentido, ¿no? La ecuación de eigenvalores de A, la ecuación de eigenvalores, pues es esta, ¿no? Y básicamente esto nos implica que el operador U a la inversa tiene otros estados, ¿no? Que serían estos BL, pero tiene los mismos eigenvalores AL, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿sale? O sea, esto nos dice que B' son eigenkets de este operador U a la menos 1, pero tiene exactamente los mismos eigenvalores de A, ¿ok? O sea, en otras palabras, lo que nos dice el resultado del teorema es que observables unitarias equivalentes tienen el mismo espectro. O sea, cuando yo tengo dos observables que son unitarias equivalentes, unitarias equivalentes, las dos observables van a tener el mismo espectro. ¿Ok? Ese es básicamente, es un resultado importante.
pero no tienen el mismo conjunto de eigenquets, ¿no? No tienen el mismo conjunto de eigenquets. Entonces, digamos, los eigenquets ahora, por definición, pues satisfacen esto, ¿no? Y por lo tanto, si comparamos esta ecuación con esta, comparamos estas dos ecuaciones, pues se llega a la conclusión de que el B es igual a U a la menos 1, ¿no? Ese es el punto. Ok. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, no, vamos bien. No, profesor. Oigan, ¿y Jeremías no ha llegado o no? ¿Ya no viene a las clases? Sí, falta Jeremías y Juan Diego, ¿no? Sí. Ok. Bien. Bien, entonces vamos al siguiente tema que también se quedó de ver, ¿no? La vez pasada es posición, momento y traslación. Y esto ya nos introduce en la situación en la que vamos a tener, déjenme lo voy a poner así, vamos a tener un espectro continuo, ¿no? Digamos, todo lo que habíamos visto anteriormente era para la situación de un espectro discreto, ¿no? Como ejemplo, los sistemas de spin un medio, ¿no? Tienen espectro discreto. Bien, entonces, en este caso, pues simplemente es mencionar que en mecánica cuántica, pues no todos los operadores, no todas las cantidades dan lugar a un espectro discreto, ¿no? O sea, fíjense, aquí es una cuestión un poco desafortunada en cuanto a la notación, que es una cosa histórica, porque la idea de cuánto, ¿no? Del nombre justamente de mecánica cuántica, proviene, pues como ustedes saben, desde los inicios con la radiación de cuerpo negro, cuando se introducen estos paquetes, estos cuantos de energía, ¿no? Discretizados que tiene el campo electromagnético y que permiten explicar la radiación de cuerpo negro, y de ahí surge la idea de cuántica, ¿sale? Pero el punto es que cuántica no significa discreto, ¿no? Muchas veces hay esa confusión de que en mecánica cuántica siempre vas a obtener un espectro discreto de eigenvalores asociados a un operador observable, ¿no? Pero no. El ejemplo claramente es la posición y el momento de las partículas. La posición y el momento de las partículas tienen un espectro continuo en el espacio, ¿no? Y eso tiene que ver con la naturaleza de estas observables. Y bueno, en realidad la mecánica cuántica no trata sobre eso, no trata sobre los cuantos, ¿no? Sino trata sobre cómo, digamos, cuáles son las relaciones que hay, digamos, entre estos operadores, por ejemplo, que representan las observables físicas, ¿sale? Cuáles son las ecuaciones gobernantes a través de operadores, y en este caso la ecuación de Schrödinger, ¿sale? De los estados físicos, ¿no? Entonces no tiene que ver con el espectro, ¿no? Bien, entonces, si vamos a un ejemplo, tomamos la componente z del momento, ¿no? Pz, en mecánica cuántica es representado por un operador hermitiano. A diferencia del operador SZ, del operador de spin, los eigenvalores de PZ son cualquier número que va desde menos infinito a infinito en los reales, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos operadores, ¿no? Y en ese sentido, en un caso, pues tienes un espectro continuo y en otro tienes un espectro discreto. Ok, ahora, en este caso, es donde el concepto de espacio de Hilbert pues resulta ser particularmente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que en los casos discretos y finitos, cuando teníamos el espacio vectorial complejo,
El espacio vectorial complejo, pues finito, simplemente es un espacio que es isomorfo al producto cartesiano de varios planos complejos, ¿no? O sea, de un número finito de planos complejos. Y ese espacio que es como la generalización compleja del espacio euclidiano Rn, digamos, pues también es un espacio de Hilbert, ¿no? Que básicamente el espacio de Hilbert es un espacio en donde tú puedes definir, bueno, donde tú dotas al espacio con un producto interior, ¿no? Y de ahí tú puedes definir una métrica, ¿no? Eso hace que a partir del producto interior puedes definir una métrica o una norma, digamos, y eso hace que este espacio vectorial sea un espacio vectorial de Banach. Ajá. Y además, una característica adicional que requiere el espacio para que sea espacio de Hilbert es que todas las sucesiones que tú construyas en el espacio de Hilbert sean sucesiones de Cauchy, ¿no? Esa es una cuestión técnica que, digamos, que aparece en la definición de espacio de Hilbert. Entonces, eso en el caso, digamos, finito, discreto, finito, como es que les digo el espacio de Hilbert Cn, ¿no? O sea, el plano complejo, n plano complejos, digamos, el producto cartesiano de n plano complejos, ese espacio vectorial, pues se puede verificar ahí que las sucesiones de Cauchy van a, digo que todas las sucesiones que tú consigues ahí van a ser sucesiones de Cauchy sin problema, porque la prueba es similar a la que haces en el caso de Rn, ¿no? Ahora, pero en un espacio de dimensión infinita, probar eso, pues ya es otro rollo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la matemática dura, ¿no? Bien, entonces aquí pues asumimos que el espacio es el espacio de Hilbert y ya va a ser de dimensión infinita en general, ¿no? Y acá, como mencionamos, ¿no? La dimensionalidad es infinita. Entonces vamos a empezar con una ecuación análoga a la ecuación de eigenvalores. Vamos a decir Z, ¿no? Es un operador, ¿sale? Que actúa sobre el espacio de Hilbert en sí mismo y tiene un eigenvalor Z', que en general pues va a ser un número complejo, ¿no? Y este Z', pues es cualquier elemento de los complejos, ¿no? Puede ser. Entonces, este ket pues va a ser igual, ¿no? El eigenket del operador Z con eigenvalor Z'. Y podemos hacer una identificación, ¿vale? Entre, digamos, el caso discreto y el caso continuo, ¿no? Y eso nos va a ahorrar un montón de trabajo, ¿no? El eigenvalor A', pues corresponde con el eigenvalor Z'. El eigenket A' corresponde con el eigenket A'. El bra A' con el bra Z'. La relación de ortonormalidad ahora no es una delta de Kronecker, sino va a ser una delta de Dirac, ¿no? Porque estamos en el caso continuo. La relación de completez, ¿sale? Ahora va a ser, ya no va a ser una suma, sino va a ser una integral sobre la variable. Y esto también me va a dar el operador unitario, ¿no? La transformación de base, más bien ¿cómo se llama? La expansión en la base vectorial, digamos, A', en el caso finito, pues es de esta forma, mientras que en el caso continuo va a ser una integral sobre estos estados Z', ¿no? Entonces, y otras propiedades como son, por ejemplo, la suma de probabilidades, ¿no? De acá, acuérdense que es la probabilidad, de acuerdo a uno de los postulados de la mecánica cuántica, la probabilidad de encontrar al estado alfa en el estado A'. Bueno, esa es la amplitud de probabilidad y el cuadrado es la probabilidad. Y como el sistema cuántico debe estar en alguno de los estados, pues esto tiene que saturar igual a 1, ¿no? Para que tenga sentido, ¿no? Porque, pues, el gato de Schrödinger, pues va a estar vivo o va a estar muerto, ¿no? Entonces, nada más hay esas dos posibilidades. Por lo tanto, esto tiene que saturar a 1, ¿no? Bien, en el caso continuo, pues es igual, va a ser la integral sobre Z' de la amplitud de probabilidad de encontrar el estado alfa en el estado Z', ¿no? Al cuadrado, esto va a dar igual a 1.
Y otras relaciones que conocemos, por ejemplo, el sándwich que puede haber entre dos estados arbitrarios, alfa y beta, se hace igual, ¿no? Se introduce una relación de completez aquí entre estos dos estados, alfa y beta, y acá igualmente no se nota bien, pero igual introduce una relación de completez, ¿no? De la integral de z', 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 o sea, el ket z' y el bra z', ¿vale? Entre beta y alfa, ¿no? Y los elementos matriciales ahora, digamos en el caso continuo, por ejemplo, para un operador A, cuyos eigenkets son estos A', pues como estos son los eigenkets, en este caso los elementos matriciales pues van a ser, van a estar en la diagonal, ¿no? Por eso aparece esta delta de Kronecker, y estos A' resultan que en este caso, pues son los eigenvalores, ¿sale? Que coinciden en este caso con el valor esperado del operador A. Y en el caso continuo, pues el valor, los elementos matriciales son de manera similar, pero ahora aparece la delta de Dirac, ¿no? De hecho, esta notación de Z es la notación de Dirac, que viene en su libro histórico, famoso, ¿vale? Que escribió Dirac sobre mecánica cuántica. Bien, entonces en esta introducción muy rápida, pues podemos preguntarnos sobre los eigenkets de posición y la medición de la posición, ¿no? Entonces, permítame tener. Bien, entonces vamos a hacer el caso de posición, vamos a aplicar este rollo, ¿no? Acuérdense que la idea de medición en mecánica cuántica tiene que ver, es lo que menciono aquí, con un proceso de filtración, ¿no? O sea, acuérdense del experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Digamos, yo puedo tapar, digamos, los estados menos, ¿no? Y puedo filtrar solamente algunos estados, los estados más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ver cómo sería, cómo se extendería la idea del proceso de filtración ahora al caso del espectro continuo. Entonces, para ello, pues vamos a considerar el ejemplo del operador posición. Digamos, tenemos los eigenkets x' de posición, básicamente estos satisfacen esta relación, y pues esta es la ecuación de eigenvalores, ¿no? Con la que empezamos en el caso genérico, ¿no? De la Z, ¿no? Bien, entonces ahora si yo tengo un elemento del espacio de Hilbert alfa cualquiera, pues yo lo puedo escribir como una combinación de los eigenkets x', ¿ok? De esta forma, ¿no? Porque acuérdense que esta es la relación de completez de los estados de posición. Ahora, podemos considerar una medida selectiva, ¿no? Una medida selectiva, ideal, vamos a decir, con un aparato que detecte una partícula en un cierto punto. O sea, digamos, la cámara de niebla de Wilson, justamente al permitir ver la trayectoria con la que se puede mover un ion o un electrón, ¿sale? En el gas, ¿no? Que tiene la cámara, pues eso, el electrón va a ionizar el gas y eso permite emitir luz, ¿no? Y entonces tú con eso puedes identificar exactamente la trayectoria que tiene la partícula cuántica. Entonces, digamos, ahí diseñas el aparato para medir exactamente la posición x' en la que la partícula se va a encontrar. Entonces, obviamente, pues vas a tener un cierto rango de posible observación.
Entonces, un detector realista, digamos, pues observará la partícula en un cierto intervalo, o sea, no la vas a observar así con una localización muy precisa, ¿sale? Sino, vamos a decir que tienes un cierto, un cierto intervalo, un cierto dominio alrededor de X', ¿sale? En donde tú observas la partícula, ¿no? Entonces, quiere decir que en la medición, en el colapso, ¿sale? Esto se llama básicamente el colapso de la función de onda. En el colapso, pues tú no mides exactamente como en el caso ideal X', ¿no? Sino tú mides esta cantidad, ¿no? O sea, es decir, todos los estados que están entre menos delta 2 hasta delta sobre 2, centrado en X', o sea, es decir, alrededor de X', ¿no? ¿Sale? Entonces, si ¿cómo se llama? Coeficiente X' alfa no cambia mucho en este intervalo, ¿sale? Si ustedes se fijan, entonces podemos, o sea, digamos que la diferencia entre estos índices de integración es básicamente del orden de delta, ¿no? Y si delta es suficientemente pequeño, podemos considerar solamente una cierta cantidad mínima, digamos, de estados que están alrededor de la posición en donde yo estoy localizando la partícula, ¿sale? Entonces ahora aprovechamos lo que es el teorema de valor intermedio. El teorema de valor intermedio, pues básicamente para integrales nos permite expresar la integral de una función, ¿sale? Digamos, como la función evaluado en un punto del intervalo de integración, que en este caso puedo elegir que sea justamente el centro del intervalo, que sería X', multiplicado por la medida, ¿no? La medida como el tamaño del intervalo, que en este caso sería delta, ¿no? Entonces delta, pues le podemos llamar delta de X', ¿no? Entonces, justamente el teorema de valor intermedio me permite concluir que en efecto esta cantidad sería la probabilidad de que el detector haga una dicha medida. Aquí he puesto esto de que dx' es igual a delta, ¿sale? De que haga esa medida, ¿no? Como la partícula estará en algún lugar, ¿no? Como hemos dicho, en el ejemplo del gato de Schrödinger, o está vivo o está muerto, pues entonces la suma sobre de menos infinito a infinito, digamos, en toda la línea recta, ¿no? En todo, sí, de menos infinito a infinito, dado que esta alfa con alfa tiene que ser igual a 1, o sea, digamos que yo agarro alfa con alfa, yo puedo multiplicar aquí alfa con alfa en ambos lados y obtengo esta expresión, ¿no? Aplico el teorema de valor intermedio, ¿sale? Ahora, como la partícula va a estar en algún punto, pues la integral de menos infinito a infinito tiene que ser igual a 1, ¿sale? Esta cantidad alfa X' es lo que llamamos función de onda. Esta de aquí es la función de onda, que se denota normalmente con una psi, ¿no? Y si ustedes se fijan, esta relación es bien importante porque nos dice que solamente las funciones de onda que son de cuadrado integrable, ¿no? Tiene sentido, o sea, porque esta integral tiene que ser tal que la integral del cuadrado, de la amplitud al cuadrado de la función de onda, tiene que ser finita, tiene que ser igual a 1. Entonces, por eso, ahí también hay, digamos, matemáticas detrás que son importantes, ¿no? Ahora esto, pues lo podemos generalizar al caso tridimensional, que es el de mayor interés, y pues hablar de la noción de este Henket con este vector posición X', Y', Z', ¿sale? Con sus tres ecuaciones de eigenvalores, ¿no? Que sería el operador X sobre el estado X' igual a X', el operador Y sobre el estado Y' igual a Y', y el operador Z sobre el estado ket Z' igual al eigenvalor Z' por el ket Z',
Y así, cualquier estado alfa, en el caso tridimensional, ahora se generaliza del caso unidimensional a esta integral en el volumen, ¿no? En el espacio, donde aparece este volumen tridimensional, X', ¿no? Ahora, observemos que... perdón. Es que aquí no... Observemos que si consideramos este estado ket, ¿no? De posición, para las tres componentes del operador de posición, X, Y, Z, ¿sale? Esto significa que implícitamente se está considerando que XY y XJ es igual a 0, ¿no? O sea, decir que los operadores de posición, que los operadores de posición son conmutativos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el mismo ket, ket de posición, está diagonalizando de manera simultánea a las tres componentes del operador de posición al hacer esto. O sea, en realidad, déjenme aquí nuevamente, es una cuestión un poco de notación. Déjenme mencionar algo más aquí en cuanto a las notas. O sea, básicamente yo estoy diciendo lo siguiente, fíjense. Este es el ket de posición, ¿ok? O sea, digamos, una forma de notarlo es X', Y', Z'. Entonces, este ket de posición diagonaliza los tres elementos del vector del operador posición. Este de acá es un operador que toma elementos en el espacio de Hilbert. O sea, es un operador sobre el espacio de Hilbert, perdón. Aquí. Sobre el espacio de Hilbert, pero más bien cada componente, vamos a decir. Cada componente actúa sobre un espacio de Hilbert y lo manda nuevamente al espacio de Hilbert, ¿no? Ahora, lo que estamos diciendo es que cada componente X' me da el eigenvalor primado XY, X', ¿no? Entonces, como es para cada Y, para todo Y, desde 1 hasta 3, esto obviamente se puede generalizar hasta N, ¿no? Multidimensional, pues quiere decir que de acá diagonaliza de manera simultánea a todos los operadores XY y XJ, ¿no? Y cuando los diagonaliza de manera simultánea, ya vimos un teorema. Esto implica que son operadores compatibles. Y esto significa que el conmutador entre estos dos es igual a 0. Entonces, de antemano, este es un postulado. No hay ninguna razón matemática, bueno, una razón física de por qué los operadores de posición sean conmutativos, ¿ok? Es un postulado que se está haciendo al decir que los eigenkets de posición sean eigenkets que diagonalizan las tres componentes del operador. Entonces aquí, en ese sentido, va mi comentario. En ese sentido va mi comentario aquí de que una nota, hay teorías, ¿no? Modernas, bueno, relativamente modernas, pero modernas, que consideran la situación en donde estos operadores no conmutan, ¿no? Y ahí las matemáticas involucradas, como tiene que ver con la posición, con la geometría, resulta que tiene que ver con lo que se llama la geometría no conmutativa, ¿no? Entonces, y también hay algunos argumentos físicos que dan lugar a este tipo de relaciones de conmutación entre los operadores de posición. Por ejemplo, hay un argumento bien interesante que es que yo tengo un material como un material 2-dimensional, ¿no? Y lo tengo
bajo la acción de un campo magnético muy intenso, entonces se puede verificar, ¿no?, que cuando yo tengo un campo magnético muy intenso, los términos cinéticos, digamos, de la lagrangiana que describe el sistema, básicamente son despreciables en comparación con el término que involucra el campo magnético, y eso da lugar a que las relaciones de Poisson a nivel clásico, las relaciones de Poisson entre los vectores, los elementos, las componentes de la posición, digamos, de la partícula, las relaciones de Poisson sean distintas de cero. Entonces, cuando tú llevas el proceso a la cuantización, pues lo que tienes es un conmutador distinto de cero, cuyo coeficiente, cuyo conmutador va a ser proporcional a el inverso del campo magnético. La situación es contrastante porque, como es el inverso del campo magnético, entonces, como el campo magnético es muy grande, ¿vale? Pero no es infinito, digamos, el conmutador es muy pequeño, pero no es cero, ¿no? Entonces, posiblemente la naturaleza cuántica del espacio-tiempo sea no conmutativa. Pero bueno, eso todavía es un tema que está desarrollándose. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya vi que ya apareció Jeremías. Acá estoy, Doc. El que no ha aparecido es Juan Diego. Ok, muy bien, jóvenes. Ahora vamos a la parte de traslación. Fíjense, ya en una semana nos echamos, en una clase nos estamos echando todo el resumen de una semana. Bien, entonces, en cuanto a lo de traslación, aquí es un operador que se tiene que introducir, ¿no? Que al final de cuentas nos permite justificar lo que son las relaciones de conmutación entre la posición y el operador de momento. Porque muchas veces ocurre que, pues, nos dicen, no, pues estas son las relaciones de conmutación, ¿no? De posición y de momento. Y ya de ahí hazle como tú quieras, ¿no? Hay varias maneras de justificar la situación, ¿no? Una es con el operador de traslación, como lo vamos a ver ahorita, que está relacionado con la simetría en los sistemas cuánticos. Y otra puede ser con, ¿cómo se llama? Con la cuantización, el procedimiento de cuantización estándar, que es ver cómo es el sistema clásico, cómo es el hamiltoniano, de ahí construir el paréntesis de Poisson y de ahí establecer la regla que te permite hacer la cuantización, ¿no? O sea, de llevar el paréntesis de Poisson al conmutador. Entonces vamos a hacerlo con el operador de traslación. Entonces vamos a decir que, digamos, empezamos con una partícula que tiene un estado localizado en X', ¿ok? Y vamos a considerar la operación que hace que yo me traslade un poquito, ¿no? O sea, yo me mueva respecto a este X' un poco de X', ¿no? Vamos a decir que ahorita la parte de los estados de spin la dejamos descansar un ratito, y en ese sentido es como si yo tuviera esta imagen. Yo tengo aquí un spin que está hacia arriba, y cuando lo traslado, el spin sigue manteniendo hacia arriba, ¿no? O sea, yo me voy a fijar solamente en la posición, ¿no? O sea, no hay ningún cambio de spin, ni en ningún otro estado de otra característica que pueda tener la partícula. Bien, entonces, pues esto es una traslación infinitesimal, y vamos a definir un operador, tau, ¿no? O sí, como tau, que es un operador que va del espacio de Hilbert en sí mismo, que lo que hace este operador va a depender de este dx', porque va a depender de qué tanto se traslade, es justamente transformar el estado que localiza a la partícula en la posición X', lo transforma en un estado que es el correspondiente trasladado, ¿no? Entonces, este de acá es el estado trasladado, y
donde el factor, el prefactor que aparece aquí en el estado, se elige de antemano, parte de la definición del operador de traslación, como 1. ¿Ok? Y este, pues va a ser otro Igenket, ¿no? Del operador de traslación, ¿no? Perdón, otro Igenket del operador de posición, ¿no? Porque este sigue siendo un estado de posición, ¿no? Nada más que en otro punto. Entonces vamos a construir este operador, ¿no? Con estas premisas. Entonces lo que hacemos es, para poder construir el operador, es tomar un elemento arbitrario del espacio de Hilbert. Ese elemento arbitrario, con lo que vimos hace un momento, lo expresamos como una combinación lineal de los estados alfa y los estados alfa, ¿ok? Digo, perdón, de los estados X'. Entonces, este alfa, pues sería la integral, la relación de completez nuevamente, en los estados X', de este ket con este bra, este operador de proyección, actuando sobre el estado alfa. Entonces, ahora este tau lo introducimos dentro de la integral y actuamos sobre X', entonces eso traslada la posición X' a la posición X' más de X', y obtenemos esta expresión de aquí. Ahora, vamos a hacer un cambio de variable en la integración aquí. Como se integra sobre todo el espacio, pues yo puedo llamar a X', de acá es como una constante que yo estoy trasladando, ¿no? Entonces, llamo a esta cantidad X' más de X', la cambio nuevamente por X', el elemento, el jacobiano que viene de aquí, la transformación, no cambia, ¿ok? Y como no hay frontera, digamos, pues entonces esto queda invariante. Pero aquí en este X', pues sí cambia por X' menos la cantidad de X', ¿no? Entonces, ¿qué es esto que está acá? Ahora, esto muestra que la función de onda del estado, de acá, sería la función de onda, ¿no? Sí lo pueden ver, ¿no? Es la función de onda, como definimos previamente. Entonces, la función de onda de este estado, tau, de X' sobre este estado arbitrario alfa, básicamente se obtiene de sustituir X' de X' en la función de onda, ¿no? Aquí, de hecho, debería ser un error. O sea, es decir, es la función de onda. Entonces, yo lo que hago es, el resultado de la traslación es agarrar este X' y sustituyo X' menos Bx'. Bien, entonces, ese sería el resultado y ahorita nos va a servir para cuando hagamos una expansión perturbativa, identifiquemos propiedades que tiene el operador de traslación, porque como este de X' es muy pequeño, entonces yo puedo expandir en la función de onda del no trasladada más lo que dé lugar a la primera derivada de la función de onda. Y de hecho, les adelanto, esa derivada van a ser básicamente los generadores del operador de traslación. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces, una primera propiedad que se puede probar del operador de traslación, que revisaron ustedes en la semana pasada, es si yo normalizo este alfa a 1, tú puedes probar la unitariedad de este tau, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, no depende de este alfa, ¿no? O sea, no depende de que sea normalizado a 1, ¿no? O sea, este tau es normalizado. Digo, es unitario. Y ahorita vamos a ver. Fíjense, básicamente el resultado es simplemente de que si este alfa es normalizado a 1, entonces este también va a ser normalizado a 1. ¿Vale? Y eso lo que implica es justamente la unitariedad del operador de traslación. Entonces agarramos este operador y lo ensanguichamos, o sea, la acción de tau sobre alfa la ensanguichamos de esta forma. O sea, calculamos el producto interior. Y esto ya sabemos que el bra correspondiente a este ket, transformaría como el bra de alfa por tau dagger, ¿no? Entonces este operador, como este de aquí es igual a 1, y esto de acá también tiene que ser igual a 1, por lo tanto,
Eso implica que este tau dagger por tau es igual a 1. ¿Ok? Esa es una primera propiedad, o sea, el operador de traslación es unitario. La cerradura es que si yo hago dos traslaciones sucesivas, pues claramente me va a dar la traslación de la suma de lo que se trasladó, ¿no? O sea, el operador de traslación de la suma de lo que se trasladó, ¿sale? Esto se obtiene muy fácilmente simplemente actuando sobre un estado ket x', y se va a ver básicamente que este sería el operador, ¿no? Si tienen duda de alguna de estas pruebas, díganlo para hacerlo aquí mismo, ¿no? El operador inverso, traslación inversa es igual, básicamente el tau de menos dx' es equivalente al tau a la inversa de dx'. O sea, es decir, si yo ya trasladé una distancia de x', pues yo me puedo regresar otra vez a la posición anterior, o sea, y eso sería el inverso, ¿no? Simplemente con el negativo del dx'. Y otra propiedad es que si yo tomo el elemento trasladado en la posición de x', lo mando a 0, ¿sale? Pues el tau tiene que ser igual a 1. Y eso tiene sentido físico porque yo quiero que no haya ninguna traslación, ¿no? Es decir, si este número de x', ¿sale? Es igual a 0, pues no hubo traslación. Entonces el operador de traslación tiene que coincidir con el operador unidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la diferencia entre el operador de traslación menos 1 debe ser del orden de dx', de tal manera que cuando dx' tiende a 0, pues tau justamente sea el operador unidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, de esa manera se construye que el operador de traslación infinitesimal tiene que ser de esta forma, ¿no? Donde estos k vectores, pues son operadores, que son los coeficientes, ¿sale? De esta identificación, ¿no? Porque como el dx' tiene que ser proporcional al dx', obviamente podría ser dx' cuadrado, etcétera, pero digamos el primer orden no trivial pues sería dx', y cuyos coeficientes simplemente denotamos a este k vector como un operador de traslación. El i se introduce aquí de tal manera que el k resulte ser un operador hermitiano, ¿no? Y eso va a tener una interpretación física. ¿Sale? Entonces, pues ahora yo calculo el producto, ¿no? Acuérdense que cumple con la propiedad de unitariedad. Entonces, puedo calcular el producto de estos operadores de traslación, 1 más i k dagger, ¿no? Cambia el signo aquí porque estoy sacando el dagger, ¿sale? Y aquí se convierte en el k dagger. Hago el producto, observo que los elementos lineales corresponden con esto, k dagger menos k, y los siguientes términos son del orden de dx al cuadrado, ¿no? Entonces, como esto de por sí tiene que ser del orden de 1, eso implica que el k dagger sea exactamente igual a k, ¿no? De otra manera estaríamos en contradicción con el resultado de arriba, ¿no? Y eso que nos dice, pues que el operador k que se introdujo ahí como esos coeficientes, es hermitiano, ¿no? Es un operador hermitiano. ¿Qué otras características podemos concluir? En el caso de la traslación, pues observamos que en efecto, si yo hago esta propuesta, ¿no? de operador, que muestro aquí, entonces el producto de dos traslaciones distintas, en efecto, al primer orden, me da nuevamente una traslación, ¿no? Entonces, ese operador funciona para estos propósitos. Doctor, ya tengo una duda. Ese operador K, entonces, es hermitiano. ¿Lo podemos probar con la misma propiedad de cerradura? Propiedad de cerradura. La que definimos arriba. Ok, déjame ver. ¿Esta propiedad? Perdón, la del inverso. Translación inversa. Esta propiedad del inverso, no lo veo tan claro cómo se pruebe ahí, porque la propiedad del inverso aquí, pues
Yo digo que se prueba con esta, mira, porque, o sea, esta propiedad es la propiedad de, pues quizá está relacionada, ¿no? Más o menos. Esta propiedad es la propiedad de unitariedad que tiene el operador de traslación, ¿sale? Y aquí, como esta propiedad de unitariedad es igual a 1, esto me implica que el K dagger es igual a K, ¿ok? Ahora, con la propiedad del inverso, es posible que se pueda probar también porque, bueno, al final creo que vas a tener que llegar a esta misma identidad, porque el inverso de tau es el J dagger, ¿no? Entonces definitivamente vas a tener que sacar el dagger y al final se convierte en esta misma identidad, ¿no? Entonces, pero sí está relacionado. Entonces digamos que el operador cumple con esta cerradura. Esta es la del inverso, fíjense. El operador cumple con esta propiedad del inverso, ¿no? Y el operador cumple con que el límite cuando el dx' es igual a 1. Ok. Bien, entonces quiere decir que este operador, en esta forma, tau igual a 1 menos ik con este k hermitiano, cumple con todas las propiedades que vimos arriba. Ahora déjenme comentar aquí, hacer un paréntesis. Todas estas propiedades de tau es justamente lo que forman la noción de un grupo. En este caso, de hecho, es un grupo continuo, porque estamos hablando de traslaciones en el espacio. ¿Sale? Es, de hecho, lo que se llama un grupo de Lie, nada más que este es un grupo que es abeliano. ¿Ok? Y este grupo, o sea, como todo grupo, pues cumple con la propiedad de cerradura, ¿no? O sea, es decir, el producto de dos elementos es otra vez otro elemento del grupo, cumple con la propiedad de asociatividad, cumple con la propiedad de la existencia del neutro, que en este caso es justamente la identidad, que no hay ninguna traslación, cumple con la propiedad de la existencia de un inverso, que está dado justamente de esta forma, y en este caso, como es un grupo abeliano, más bien como la traslación de trasladar dx' a dx b' es lo mismo que trasladar dx b' a dx', entonces es un grupo que es abeliano, no es conmutativo. Es decir, estos dos dx' y dxb' conmutan entre sí. Entonces, como conmutan entre sí, esto de aquí es equivalente a poner tau dx' por tau dxb', ¿no? Entonces, los elementos, o sea, es decir, las traslaciones conmutan. Y eso hace que el grupo sea un grupo conmutativo, un grupo abeliano. Ahora, y bueno, ustedes saben que los grupos están relacionados con la simetría, ¿no? Pues en este caso, es la simetría de traslación. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene el operador de traslación, es decir, será posible, o sea, decir que hay alguna relación de conmutación o conmutarán, digamos, el operador de traslación con el operador de posición. Bueno, pues eso lo podemos hacer calculando justamente el operador de posición por tau y el operador tau por x, ¿ok? Entonces, el operador tau sobre x' lo hacemos actuar y entonces eso se traslada la distancia de xb', ¿sale? O el desplazamiento de xb'. Y el operador x, actuando sobre ese desplazamiento, pues me saca este eigenvalor, ¿no? Que sería este número o este vector x' más este desplazamiento de xb'. Ahora, por otro lado, hacemos actuar el operador de traslación con x. Primero hacemos actuar x sobre el estado x', eso me saca el número x', y luego después la traslación, ¿sale? Sobre este x', ¿no? Entonces, en la traslación, pues, si tú te fijas, en la traslación lo único que hace es mover el estado, x' más de x'.
Ahora tomamos el conmutador, que sería la diferencia de estos dos. Entonces, en la diferencia, pues cancela este x', ¿no? Aquí. Y queda nada más este de x', que es un elemento pequeño, ¿no? Digamos, de este orden. Ahora, pero ya sabemos que el tau se puede descomponer como el operador 1 más un término que es proporcional a dx'. El operador 1, como todo operador, pues conmuta con el operador 1 conmuta con cualquier operador. ¿Sale? Chinga, ya me movió aquí mucho. Ok. Entonces, acuérdense que este tau es este operador 1, aquí lo voy a poner aquí arriba, es este operador 1 menos ik punto de x', donde este k es un operador hermitiano, ¿no? Ok, ahora el 1 pues cancela aquí y entonces eso es equivalente a tener x por ik punto de x', ¿vale? O sea, es este término que está acá, ¿vale? Y eso hace que tenga yo de hecho aquí también voy a meter este término de aquí, ¿vale? O sea, déjenme mencionar esto acá. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es de que al poner tau igual operador unidad menos i k punto de x', aquí, digo en el x, esto de acá, el 1 conmuta con el x. Acuérdate que el conmutador también es una forma bilineal. Entonces esto de acá es lo mismo que x, operador 1, menos i, x, operador k. Bueno, aquí sería, le voy a poner el dx' adentro porque después se puede confundir con quién estás haciendo el producto punto. Entonces este de acá pues es 0, ¿no? Por todo operador unidad conmuta con cualquiera. Y esto de acá, según lo que está aquí, pues es igual a, como es para cualquier estado, pues esto va a ser igual a dx'. ¿Vale? Entonces ahora si ya me refiero a los componentes, si digamos tomo las componentes, voy a tener aquí xy, aquí voy a tener un menos i, xj, ¿vale? xj, como tengo aquí el de, a ver, espérame tantito. Voy a tener aquí dx' j, y del otro lado voy a tener dxy', ¿no? ¿Vale? Porque el único carácter vectorial que tiene este lado no lo tiene tau, porque tau es escalar en ese sentido, en el sentido del espacio, ¿no? Pero el único que tiene el carácter vectorial es este x vector. Entonces la componente iésima de este vector, pues es la componente iésima de este de aquí. ¿Sale? Entonces, pero la única manera de que esto se cumpla para cualquier dx' arbitrario, ¿sale? Es que esto implica que menos i, xy, kj sea igual a delta ij. Entonces de ahí salen relaciones de conmutación entre el operador xy y el operador kj y delta ij, ¿no? Entonces aquí lo que torna, como todo en física, es quién es K, ¿no? ¿Cómo interpretamos a K? ¿Vale? Ese es el siguiente punto. ¿Cómo interpretamos a K? Entonces eso es lo que ponía yo aquí. Doctor,
Sí. Bueno, cuando estaba leyendo, digamos, justamente esta parte, me surgió la duda nada más sobre la construcción que se tuvo de este operador transformación. Sí. Bueno, o lo que yo entendí, digamos, es que se trataba de buscar un operador que transformara las posiciones y que por lo tanto cumpliera con la lista de propiedades que se tuvo aquí arriba, pero Sí. ¿cómo se llega entonces se tiene que cumplir esas propiedades a la forma ya explícita que se tiene del operador transformación 1 menos IK, si todavía no se sabía quién era K, o solamente fue como una propuesta y después vamos a buscar quién es? O... Sí, es justamente lo que mencionamos hace un momento, pero lo repetimos. O sea, básicamente dijimos, bueno, no hay ninguna razón para que el operador tau sea unitario, ¿no? O sea, es decir, cumple la propiedad de unitariedad, ¿no? Pero lo que sí tiene razón es que como yo tengo estados que son normalizados a 1, ¿no? Los estados del espacio de Hilbert, entonces cuando yo actúe el operador de traslación sobre el estado, pues yo voy a encontrar otro estado, ¿sale? Entonces ese otro estado, pues yo quiero que sea también normalizado, ¿no? Que no me cambie esa normalización, ¿sale? Entonces, ¿eso que implica? Que el operador tau sea unitario. ¿Por qué? Porque eso hace que cuando yo sustituyo esto aquí, como este es unitario de antemano, la única manera de que esto sea unitario, perdón, que esto sea unidad, la única manera de que este sándwich sea otra vez 1, pues es que esto de acá sea igual a la identidad, ¿no? Entonces, esa es la primera propiedad. La otra es que sea cerrado, pues tiene sentido porque, digamos, yo quiero que cuando yo haga 2 traslaciones seguidas, pues otra vez obtenga una traslación, porque de otra manera me sacaría, ¿no? de los posibles estados en los que se encuentra la partícula, en cuanto a la posición, ¿no? Que sea inverso, pues yo me pueda regresar, ¿no? Son las propiedades que yo le adjunto. Y esta otra propiedad, que es la que está relacionada con lo que mencionas, es la propiedad de la identidad, y es que si yo no traslado, yo no me desplazo ninguna cantidad, o sea, es decir, que el desplazamiento tienda a 0, entonces el operador de traslación sea el operador unidad, ¿no? Esa es la propiedad que le pedimos al operador de traslación. Entonces, si tú te fijas, si yo paso este 1 para acá, eso significa que todo lo que esté del otro lado tiene que ser como del orden del delta del desplazamiento, una potencia, digamos, ¿no? Del desplazamiento. Entonces, por sencillez, consideramos la primera potencia, ¿no? Porque la primera potencia es suficiente para, para que cumpla con esta propiedad de que cuando yo tomo el límite, cuando el desplazamiento va a 0, el operador de traslación va a 1, ¿no? Pues físicamente tiene sentido de que el operador de traslación vaya a 1 cuando el desplazamiento es 0, porque simplemente no estoy desplazando, ¿no? Entonces no está transformando nada, ¿ok? Entonces aquí, pues nomás se puso es proporcional a dx', ¿sale? Entonces el coeficiente de proporcionalidad, como este es un desplazamiento, es un número, el coeficiente de proporcionalidad tiene que ser un operador. Por eso aparece este operador, ¿vale? Y entonces ya nada más lo que se hace después es decir, bueno, pues yo ahora puedo decirlo al revés, ¿no? Puedo decir, voy a suponer que tengo este operador con el desplazamiento pequeño y yo voy a verificar que se cumplan todas las propiedades que se mencionan arriba. ¿Sí, Miguel? Sí, doctor, ya vi más o menos por dónde, cómo fue que se construyó esa forma. Ok, muy bien. Bueno, y entonces el punto fundamental es que pues se llega a esta relación de conmutación entre los operadores K y los operadores de posición X, ¿no? Y bueno, lo único que sabemos es que estos operadores K
pues tienen que ver con la traslación de, de las partículas. ¿Pero qué es la traslación? La traslación es que la partícula se va a desplazar, ¿sale? En el espacio. ¿Pero qué significa desplazarse? Pues significa que hay un momento, ¿sale? Un momento de la partícula, porque la partícula se está moviendo. Cuando hay un momento, cuando la partícula tiene un momento en mecánica clásica, es que se desplazó una cierta distancia, ¿no? Entonces, si uno analiza aquí las dimensiones, este K tiene que tener dimensiones del inverso de posición, porque de otra manera esto no tendría ningún sentido dimensional, ¿no? Entonces, aquí se hace este análisis, ¿no? ¿Cuál es el significado físico del operador K? K puede ser identificado como un operador de momento, y observen aquí las dimensiones de K, pues es del inverso de longitud, y que es el inverso de longitud. Entonces yo puedo expresar a K como el operador de momento dividido como la unidad de acción, es decir, la constante de Planck. ¿Ok? Entonces, uno también puede justificar este hecho con la relación de de Broglie, del hecho de que el inverso de la longitud de onda, 2pi sobre la longitud de onda, es igual al momento dividido sobre la constante de Planck. Entonces, esto también se postula, al final de cuentas, este K que tenga esas unidades, se postula a ser justamente el operador de momento dividido sobre la constante de Planck. Y entonces, de ahí sale justamente esta relación de conmutación entre la posición y el momento que hay en mecánica cuántica, ¿no? Entonces, esta es como la manera obtenida a partir del operador de traslación, ¿no? Entonces, se identifica el operador de momento como el operador que es el generador de la simetría de traslación, ¿no? Y lo cual tiene un sentido físico muy profundo, porque el momento, como les digo, es el causante de la traslación, el causante de que las partículas se desplacen, ¿no? Ahora, pues de manera particular, como los operadores no conmutan entre sí, pues quiere decir que son operadores incompatibles. Y como son operadores incompatibles, como ya vimos, quiere decir que hay una relación de incertidumbre que hay entre ellos. Y eso nos lleva justamente a la relación de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Como ya vimos previamente, ¿no? O sea, esto básicamente aparece dentro de la definición general de la relación de incertidumbre, y esto pues ya nos da la relación de incertidumbre de Heisenberg. Bien, ahora pues lo único que hemos considerado hasta este momento son traslaciones que son infinitesimales, ¿sale? Ahora, pero lo que podemos hacer es tomar traslaciones sucesivas, ¿no? ¿Sale? Y con esto podemos construir una traslación finita, ¿no? Que no nada más me traslade un infinitesimal, sino me traslade una longitud ya finita. Entonces lo que hacemos es, pues consideramos la traslación finita de dx' en la dirección. Ya no va a ser, fíjate, ya no es delta, ya no es d, ¿no? Ya no es un infinitesimal, sino es delta, o sea, ya una traslación, un desplazamiento. Y pero como resultado de la composición de n traslaciones infinitesimales de desplazamiento, de este desplazamiento. ¿Vale? Entonces, pues uno tiene el producto, ¿no? De traslaciones, ¿sale? Y del delta x' sobre n sería como el desplazamiento de x', ¿sale? O sea, yo agarré todo el desplazamiento finito que voy a hacer de delta x', y lo divido entre n, y eso lo identifico con el d minúscula de x', ¿no? Entonces ahora en el límite, cuando n va a infinito, pues obtiene esta expresión para el operador de traslación, que en efecto, por ejemplo en la dirección x, es que en efecto tiene toda la expresión de un operador unitario, ¿no?
Y bueno, esto se entiende como un operador que cumple con esta expansión formal, ¿no? De la exponencial, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de la exponencial de un operador? Pues la definición está en términos de la expansión formal. 1 más x cuadrado sobre 2, etcétera, ¿no? Ahora, una propiedad fundamental de las traslaciones es que conmutan, ¿no? Que es lo que decíamos. O sea, yo puedo trasladarme en la dirección x unitario, después me puedo trasladar en la dirección y unitario por este camino. Me voy por A para C, y luego de C a B y llego al mismo punto que si yo parto de A, me voy por D y llego al punto B. ¿Vale? O sea, las traslaciones conmutan. Y esto implica, el hecho de que las traslaciones conmuten es que pues yo puedo construir la traslación en la dirección y unitaria y la conmuto con la traslación en la dirección x unitaria. Ya sabemos que esto es igual a 0, pero esto puedo sustituir las expresiones de la traslación, me quedo hasta el orden lineal, en y' en cada uno de esos términos, y de aquí pues hasta el orden cuadrático, y puedo probar que justamente, como esto de acá es igual a 0, puedo probar que los operadores de momento conmutan, ¿no? Entre sí. Entonces, fíjense, la conmutación que hay entre los operadores de momento es consecuencia de que, las traslaciones conmuten. Sí, pero esto, por ejemplo, es válido en el caso de un espacio plano. Son de las preguntas que surgen cuando quieres estudiar, por ejemplo, la mecánica cuántica en espacios-tiempos curvos, y hacerlo compatible con la teoría de la gravedad. El gran problema, pues, ¿no?, que surge en la gravedad cuántica es que cuando yo me traslado sobre el espacio-tiempo ya no necesariamente cierro este cuadrado, ¿no? Entonces ya no conmutan. Entonces ahí es posible que los operadores ya no, los operadores de momento ya no conmuten, ¿no? Pero bueno, el hecho de que conmuten en este caso, pues significa que yo puedo construir una base común para los eigenvalores de cada uno de los elementos, ¿sale? Que sería esta base, ¿vale? Y también, pues, se puede probar inmediatamente, como los operadores de momento conmutan, que el operador de momento con el operador de traslación, pues conmuta entre sí. ¿Sale? Entonces, con esto, tú llegas finalmente a las relaciones de conmutación canónica de la mecánica cuántica, que estas son básicamente que los operadores de posición conmutan entre sí, los operadores de momento conmutan entre sí, los operadores de posición y de momento no conmutan, y nos dan esta relación fundamental de conmutación, que es que el conmutador entre la posición y el momento es igual a I veces H barra. Y de acuerdo con el libro de Dirac, estas relaciones de conmutación las llamó las condiciones cuánticas fundamentales. ¿Vale? Y bueno, cabe ser destacado que en el programa de cuantización de Dirac también se puede plantear, como les decía, otro camino, ¿no?, de hacer el proceso de cuantización, es partir del conmutador clásico, que serían los paréntesis de Poisson, y hacer esta identificación, en donde yo tengo el conmutador cuántico y nada más lo divido sobre IH barra. Entonces, el conmutador clásico, que sería los exponentes de Poisson, los brackets de Poisson, está definido de esta manera. Como ustedes vieron en mecánica clásica, yo tengo dos observables clásicas que dependen de los elementos del espacio-fase, que es la posición y el momento. Entonces, el paréntesis de Poisson satisface esta relación, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, si yo sustituyo la variable clásica A, la observable clásica A igual a la posición XY, y la variable clásica B igual a el momento PJ, pueden observar que este término pues, va a ser igual a 0, porque estas dos, en el espacio fase, P y X son variables independientes, y esto resulta justamente en la delta de Kronecker, ¿no? Entonces, si hacemos este proceso de cuantización de Dirac, esta regla de cuantización, de que yo agarro este operador, digo, este paréntesis de Poisson, y lo reemplazo
por su correspondiente cuántica, pues ya nada más aquí sustituyo este por el cuántico 1 sobre IH barra. Y con eso se obtiene la relación fundamental de mecánica cuántica. Y esto no nada más es válido en este caso, ¿no? El programa de la regla de cuantización de Dirac es plausible en otras circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo otro ejemplo, sería el operador de momento angular. Yo tengo que este es el operador de momento angular. Vamos a decir clásico, el momento angular clásico, pues es epsilon i jk, xj pk, ¿no? Entonces, yo puedo construir cuál sería el bracket de Poisson, ¿no? El bracket de Poisson o el conmutador clásico, pues es esta cantidad. Y como yo tengo expresado cada componente del operador de momento, digo, de la función de momento angular, en términos de x y p, pues yo puedo calcular estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, la derivada parcial del momento angular con respecto a la posición xk, pues eso va a impactar solamente en este término, me va a dar aquí una delta de Kronecker, se va a simplificar y esto se obtiene básicamente esta cantidad que está aquí, ¿no? O sea, la derivada parcial de la componente y más el momento angular con respecto a xk es epsilon i km, ¿no? Que es la Levi-Civita el coeficiente de Levi-Civita, símbolo de Levi-Civita, multiplicado por PM, ¿no? Y de manera similar, tú puedes calcular la derivada parcial de la componente J con respecto a PK, que me va a dar este coeficiente Levi-Civita por XLR. Entonces, aprovechando las simetrías que tiene Levi-Civita, las propiedades que tiene, por ejemplo, el producto de dos Levi-Civitas está en términos de las deltas de Kronecker, algo que tuvieron que haber reemplazado repasado, ¿no? en Electro 1, ¿no? Es donde se hace el uso extensivo de los coeficientes de Levi-Civita. Se obtiene finalmente esta cantidad que está acá, ¿no? Después de hacer estos productos, se obtiene que esta cantidad, que es lo que aparece en el paréntesis de Poisson, resulta ser xi pj menos xj pi. Pero esta cantidad, que fíjense es una cantidad que es antisimétrica, resulta estar relacionada con el momento angular LK si yo multiplico con epsilon i jk. O sea, es decir, si multiplico epsilon i jk por LK, ¿sale? Esto, al sustituir aquí la definición de LK, me da justamente este término antisimétrico, ¿no? Este tensor antisimétrico. Y eso me da esta relación clásica, ¿sale? Con los paréntesis de Poisson. Entonces hacemos la regla de Dirac, regla de cuantización de Dirac, que sería el paréntesis de Poisson clásico, lo reemplazo por el paréntesis de Poisson cuántico sobre IH barra, y, oh maravilla, obtengo las relaciones de conmutación del operador de momento angular en mecánica cuántica, que son estos de aquí. Un caso particular son justamente las relaciones de conmutación del operador de spin, porque el operador de spin es un operador de tipo momento angular, ¿no? Y estas en general es el álgebra de operadores que cumple el álgebra de Lie del grupo SU2, ¿no? O el álgebra de Lie SU2, ¿ok? Que es el álgebra fundamental asociada a el grupo de rotaciones, ¿no? Entonces, así como el operador de momento, digamos, está asociado con las traslaciones, el operador de momento angular va a estar relacionado con las rotaciones, ¿no? Es algo que vamos a construir un poquito más adelante. Ok, bien, entonces, creo que hasta aquí yo creo que le vamos a dejar. Yo creo que en la siguiente vamos a repasar esta parte. Bueno, déjenme nada más comentar brevemente. Déjenme ver qué es lo que sigue por aquí. La función de onda, bla, bla, bla. Sí, yo creo que esto ya lo vemos en la siguiente. Nada más déjenme comentar algo bien interesante que tiene que ver con los conmutadores clásicos y el programa de cuantización de Dirac, ¿no? Bueno, resulta que esto ya es como algo extra, ¿no? Para que se lleven, ¿no? Cuando
cuando estudiamos en mecánica clásica, digamos, las ecuaciones fundamentales que describen el movimiento, ¿no? En mecánica clásica, pues pueden tener diferentes, diferentes descripciones, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer una descripción newtoniana, ¿no? Con las ecuaciones de Newton, o puedes hacer una descripción lagrangiana, con las ecuaciones de Lagrange, o bien puedes hacer una descripción hamiltoniana, ¿ok? Entonces, cuando haces una descripción hamiltoniana, resulta que tú puedes definir al espacio-fase como un espacio geométrico, ¿ok? Ese espacio geométrico, de hecho, es, como seguramente quizá les mencionaron en mecánica clásica, es un espacio geométrico que tiene estructura simpléctica, ¿no? O sea, es decir, los espacios geométricos que se representan a través de variedades diferenciables, salen en geometría diferencial, tienen asociados tensores, ¿no? Entonces, esos tensores, pues, pueden tener, digamos, el espacio específico puede tener asociado un tensor característico que defina propiedades del espacio. Por ejemplo, si yo tengo una variedad, que es una variedad riemanniana, pues un tensor característico es un tensor covariante que representa la métrica. Es un tensor importante que se define en cada punto del espacio porque, porque ese tensor me permite definir, por ejemplo, el volumen en una cierta región del espacio o me permite definir la longitud de una curva, etcétera, ¿no? O sea, digamos, tiene varias funciones ese tensor. Incluso con ese tensor, conociendo ese tensor, yo puedo construir los tensores de curvatura asociados a la variedad, ¿ok? Bien, entonces el espacio-fase en general, el espacio-fase en mecánica clásica, es una variedad diferenciable, ¿sale? Y esas variedades diferenciables, es una variedad diferenciable especial, en el sentido que es una variedad simpléctica, en donde hay un tensor característico que se llama una dos-forma simpléctica, y esa dos-forma es lo que justamente permite definir el paréntesis de Poisson, ¿ok? O sea, con esas dos formas, por eso tiene esta propiedad de antisimetría, el paréntesis de Poisson, porque es una dos-forma asociada al espacio, ¿no? Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por el lado de la mecánica clásica. Resulta que del lado de la mecánica cuántica, el espacio de Hilbert, uno puede hacer también una interpretación geométrica del espacio de Hilbert, que ahora en el espacio de Hilbert es donde están los estados físicos, ¿no? Del sistema. Resulta que el espacio de Hilbert también es una variedad diferenciable, ¿no? Así como tal, el espacio de Hilbert es una variedad diferenciable, que de hecho es una variedad diferenciable de dimensión infinita, que tú puedes cubrir con el mismo espacio de Hilbert y con un mapeo identidad, ¿no? O sea, cumple con las propiedades de variedad diferenciable, pero de dimensión infinita. ¿Sale? Es una variedad diferenciable que es una variedad diferenciable de Kähler, ¿no? O sea, una variedad compleja, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, finito dimensional, pues uno está, bueno, también es una variedad diferenciable compleja de dimensión finita, pero digamos, en el caso de los estados físicos, pues uno no, no está interesado en todo el espacio de Hilbert, ¿no? Porque el espacio de Hilbert tiene mucha información, sino estás interesado solamente en aquellos estados que se identifiquen entre sí por un número complejo, que puede ser que tenga norma 1, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que estos dos estados, digamos un estado phi, digamos, y un estado phi con una exponencial e a la i, una fase, pues son dos estados en el espacio de Hilbert que representan el mismo estado físico porque tienen la misma probabilidad de ocurrencia, porque la amplitud de probabilidad cancela todas las fases. Entonces, eso hace que el espacio correspondiente, que se le llama espacio proyectivo de Hilbert, pues ahora sea más pequeño y que de hecho ya no tenga propiedades vectoriales como es el espacio de Hilbert, sino es una variedad que en el caso finito dimensional corresponde, cuando tengo un número finito de estados,
corresponde con un espacio proyectivo complejo, ¿no? Que también es una variedad de Kähler. Bueno, ¿para qué va todo este rollo? Resulta que cuando tú estudias la dinámica de Schrödinger, ¿no? En el espacio de Hilbert, por ejemplo, el espacio de Hilbert finito, pues esa dinámica de Schrödinger es equivalente a estudiar un flujo hamiltoniano, es decir, unas ecuaciones de Hamilton, pero ahora sobre la variedad compleja de Kähler que representan a los estados físicos del sistema cuántico. ¿Sale? Entonces, cuando tú estudias ahora las correspondientes brackets de Poisson en ese espacio complejo, pues resulta que son exactamente de este mismo estilo y corresponden uno a uno con los conmutadores en mecánica cuántica, justamente con este factor IH barra. Entonces, esto que adivinó, digamos, Dirac en su momento, cuando planteó el programa de cuantización de Dirac, pues tiene una justificación matemática de por qué va este coeficiente IH bar y por qué tienes esta estructura, digamos, anticonmutativa, ¿no? Ese es solamente el comentario que quería comentar, que quería hacer. Y bueno, yo creo que aquí le dejamos y ya en la siguiente hacemos un poco más de exposición sobre la función de onda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, Andrés. No, doctor, ninguna. A ver, Tadeo, por favor. No, yo tengo una. Los, cuando se considera los eigenkecks de momento, los eigenvalores del operador de translación serían reales o tomarían otro. No, son en general, el operador de traslación es en general complejo. Sí, este operador tau, en general, te va a dar en valores complejos. Okay. De hecho, desde aquí se ve, ¿no? Porque vamos a decir que estos P diagonalizan al P, ¿no? Entonces Sí. es un número complejo. Okay. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? A ver, Víctor, manifiéstate. Solo tenía una duda, pero respecto a las trazas. Cuando usted dijo que los operadores se pueden conmutar dentro de la traza. Sí, bueno, aquí lo... ¿Se podría hacer esto porque estos son operadores compatibles? No. O sea, tú puedes, bueno, buen punto aquí, me vamos a hacerlo aquí. A ver, vamos a poner esto acá. Ok. Tú puedes demostrar que la traza de operadores conmuta. Porque acuérdate, la traza está definida como B, B prima, XY. ¿Ok? Entonces, esto de acá, yo puedo introducir aquí otra relación de completez que sea de estos B'. Tengo B', X, B'. ¿Ok? Y entonces ahora este de acá, ya son números, ¿no? Este de acá lo muevo hacia acá. Intercambio las sumas. Y entonces ahora la suma sobre B' la introduzco hasta acá. Y aquí uso la relación de completez. Entonces voy a tener al final B', Y por X, B'. Y esto de acá es la traza
de y por x. Pero esto no, aquí no usé en ningún momento que y y x conmutara. Entonces esto es válido aunque y y x no conmuten. ¿Sí queda claro, Víctor? Sí, Perfecto. Bien, jóvenes, también para avisarles que yo creo que vamos a tener que tener esta dinámica. No sé cómo sintieron bueno, digamos el resumen, aunque me fui así muy rápido, pues yo creo que lo han de haber entendido porque ya lo habían estudiado, ¿no? En sus resúmenes respectivos. Pero no sé si la dinámica de las siguientes clases, debido al tiempo que tenemos, estoy pensando hacerlas en este sentido, ¿no? De ¿cómo se dice? Déjame. Bueno, de utilizar mis notas para hacer la exposición y poder avanzar mucho más rápido, porque de otra manera creo que estamos avanzando mucho más lento. Pues al final de cuentas, lo que está en mis notas es lo que yo vengo a exponerles, no hay más, pues. Sale que son mis resúmenes de los libros de cuántica. Entonces, yo creo que en las siguientes clases vamos a hacer esto, y más aún porque ahorita van a venir algo, o sea, puede ser que tengamos algunas suspensiones, por lo de los congresos, etcétera, ¿no? Yo en particular, por ejemplo, yo tengo un congreso ahora para finales de octubre, entonces esto nos va a servir esta forma, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a detener la grabación.